gente? ¿Cómo están? Yo soy Vane Guzmiao y este es otro de mis videos para la K-Influencer Academy. Y como han visto en otros videos, y si no han visto vayan a verlos, cada vez me asignan una misión diferente. Esta vez la misión fue compartir la visión que tienen los mexicanos sobre Corea del Sur. Y entonces, para juntar la opinión de mucha gente, se me ocurrió usar el programa de Token Podcast. Que si no saben qué es Token Podcast, les cuento de una vez. Token Podcast es un programa que aparece en YouTube todos los martes a las 10 de la noche. Y ahí estoy junto con mis compañeros Monch, José Antonio Pontón y Densho, hablando de videojuegos, anime, tecnología, cultura geek en general. Pero es más como que echar relajo entre amigos que una cosa muy formal. Entonces ahí estamos todos los martes a las 10 de la noche por si nos quieren caer ahí en YouTube, Token Podcast. Pero bueno, entonces dije, pues voy a aprovechar que tenemos nuestros viewers en Token Podcast y entonces así puedo juntar muchas opiniones y lo que hice fue una trivia online. Y entonces compartí el código y los primeros 100 en conectarse participaron. De hecho se alcanzaron a conectar un poquito más, junto también pues con Pontón y con Denshis, que si no los conocen también les cuento, José Antonio Pontón es periodista especialista en tecnología y Densho es creador de contenido sobre videojuegos y cultura geek en general. Pontón pues tiene un conocimiento general de Corea y Denshis es súper fan de Blackpink, entonces como que él sabe más, ¿no? Y bueno, entre nuestros viewers seguramente había gente que pues no sabía mucho de Corea y otros que sabían un poquito más porque de pronto se relaciona pues con los temas que hablamos en Token Podcast. Así que pues eso hice, una trivia, se conectaron más de 100 mexicanos y seguramente algunos latinoamericanos ahí en medio también y empezaron a contestar preguntas al azar que hice sobre Corea del Sur, algunas muy generales y otras más enfocadas pues a los temas que nos gustan, que es todo esto de la tecnología, videojuegos y cultura geek. Así que ¿qué les parece si vamos a ver qué tanto supieron sobre Corea? ¿Listos? Pasamos para que seamos 100. 99. Ahí estamos, 101. Bueno, ya nos pasamos. ¿Ya? Venga, la meta. Ok, entonces voy a empezar. Empieza, vamos. Arráncate. Son preguntas muy babas y otras se supone que tendrían que saber. Y ahí vamos, start. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? Según. Ya estamos jugando. Okay. Ya. Hay un minuto para que ustedes piensen y decidan. Yo contesté en chinga. Entonces, yo también, o sea, le estás soplando a los demás cuando a lo mejor en este minuto se están rompiendo. Esa está fácil, pero muy bien, muy bien, qué dedicada eres. Yes, hice mi tarea. ¿Pero tú hiciste esa encuesta? Sí, yo la hice con las cosas que se fueron ocurriendo. Ok. Entonces va a haber preguntas de todo, así es, para ver pues qué tanto saben, ¿no? Qué tanto sabe la gente. Profesional. Okay. Lo soy. Miren, ¿quiénes pusieron Shanghái, hombre? Shanghái es China. 4 dijeron Busan, 102 Seúl, muy bien. Y 2 dijeron Shanghái, eso es China, gente. Va, siguiente pregunta. ¿Qué es Hallyu? Holy shit. ¿Un grupo de K-pop, un platillo, la ola coreana o un saludo? No, ya puse cualquier estupidez, no tengo idea. Yo sí acerté, estoy seguro. Una vez fui a Seúl, a Corea. ¿En serio? Yo quiero ir, ¿está chido? Sí, y mi anécdota fue que fui a un centro comercial, pues porque digo, pues quiero comprar algo local, ¿no? Algo ropa local, una marca local, no quiero comprar las mismas que puedes comprar en México, en Estados Unidos. Llegué a una tienda coreana, departamental, y digo, I want a local brand. Entonces como que medio entendían y medio no. Pues esta, ¿no? Ese era como un logotipo como un unicornio raro. Y entonces le digo al coreano, ok, ¿me das una medium? ¿Me ve? No, medium no. Dije, sí, dame una medium. No, medium no. Puta madre. Entonces ya como que no me entendió, él no me entendió. Entonces agarró y yo le entendía que como que no había medium de ese modelo. Entonces el caso es que me trajo una extra large. Le dije, no, esto es XL, yo M, ¿no? Me dice, no, póntela. Y me la puse y me quedó. O sea, las tallas allá son súper chiquitas. Sí, yo creo que allá yo no entro en ningún pantalón en la vida.
Y yo en Corea soy extra grande. Sí, no, allá las bebidas grandes de McDonald's, por ejemplo, Ajá. son las chicas de aquí. Y aparte ellos son altos, pero es que son muy delgados, porque no es porque sean chaparros, sí son altos. Pero bueno, Hallyu es la ola coreana, o sea, así se le dice al fenómeno de todas las cosas coreanas que están llegando, que el K-pop, que los K-dramas. ¿La tuviste todo. bien, de hecho? Voy en lugar 16. Denshi la tuvo bien. Entonces, a ese fenómeno de que están llegando cosas coreanas y se están poniendo muy de moda en el mundo, se llama Hallyu. Vamos a la siguiente pregunta. Venga, Van a aprender cosas hoy. échale. Quiz. ¿Cuáles de los siguientes son grupos de K-pop? A ver, eso está fácil. Blackpink. Sí. ¿Puedes por varios? No vi a Blackpink. Ay, Te gané. Sí, no acerté, pero hay unas que hay más de una respuesta correcta. Miren, todos latinaron. Hubo 93 que votaron por BTS y 20 por Blackpink y nadie se equivocó. Nadie puso Kimchi ¿cuál? ni for ¿Tú your cuál pusiste? information. ni ¿Cuál for you. pusiste? BTS, pero fue por Qué contestar oso, rápido. ¿eh? Sí, no, Qué oso, es la Eres horca. un traidor. Soy un sí, Va. sí, sí. Yo sí Siguiente puse pregunta. Blackpink, güey. Muy Por bien. ti. Exactamente, exacto, por lo que tú nos has enseñado, Denshi. Qué bárbaro. Va, siguiente, next. Quiz. ¿En qué país se bebe más alcohol? Ay, pues solo en Corea. ¿En Corea del Sur o en Por México? supuesto. ¿En dónde? Super mega pedo. Eso es tristísimo, ¿no? Porque una Algo. que quiere marido coreano, pero a la vez odia al alcohólico. Puta. No se puede. Aunque es muy chistoso porque fíjense que los asiáticos creo que en general tienen como una alergia al alcohol y no lo metabolizan bien y a uno les hace mucho daño. Se Entonces, ponen no- súper rojos. Ajá, entonces no entiendo su instinto de supervivencia. Gente, les hace daño. Les Bueno, hace pues, Es que daño. está más cabrona la realidad que el instinto de supervivencia. Yo ahí con marcas coreanas de repente iba hacia los eventos, desayunos, cenas, de viaje y eso. Híjole, los directores, directivos y ejecutivos de las marcas coreanas le inflaban, se ponían unas buenotas, Sí. Dices, güey, eres el director, cabrón. Pues es que ya es como como que está muy relacionado con negocios, de hecho. O sea, como que el jefe tiene que tomar y los empleados tienen que tomar con él y demás. Pues miren, 58 votaron que Corea del Sur y 54 que México. Estuvo reñida parejo, la muy parejo. pero es Corea del Sur. O sea, no me acuerdo, Corea del Sur está entre el 1 y el 2 del mundo y México me fijé, creo que andaba en los 50 y tantos. Andaba muy abajo en comparación contra... Pero es porque no hay lana para comprar. Exacto. Seguro. puro Tonayán. Siguiente pregunta. ¿En qué país se come más chile? ¿México Híjole. o Corea del Sur? Mira, voté en México, pero va a salir Corea del Sur y ya estaba en el lugar 9, maldita sea. Yo puse Corea del Sur. A ver, ¿qué será? Ahí va a salir Corea del Sur, esa pregunta es con truco. Miren, No, 74 es México, pues así es, México se come México. chile, porque fíjense que la comida coreana es bien picosa, o sea, creo que es más picosa que la mexicana, pero en México una persona come 18 kilos de chile al año y en Corea 3, pero la comida coreana es bien picosa, o sea, yo el fin de semana fui a comer a un restaurante coreano y nos ponían que la escala era más picosa que o sea, de esto es más picoso que la comida mexicana, entonces le decimos como que, ay, pues bájale, pero miren, Órale. pero sí se come más chile aquí, entonces yo creo que aquí comemos de una manera constante y allá yo creo que es muy exagerado en ciertos platillos. Siguiente. ¿Qué es Y voy a chaebol? poner- Vamos a ver qué votan aquí. Creo que le atiné, creo. Las que le opciones, atiné. un coreano puse- guapo, un conglomerado empresarial, un traje típico, Yo un le sistema puse- de impuestos. O es un traje típico o es un chavo guapo. Miren, 51, un Oh. conglomerado empresarial, 49, un traje típico. Es un conglomerado empresarial. O sea, allá en Corea, el Samsung es un chaebol. En Corea es un rollo, pero aparte es un rollo como muy familiar. O sea, que familias son dueñas de empresas súper poderosas. O sea, son como especie de monopolios así, pero que invierten mucho en investigación. O sea, es una cosa ahí como muy de poder económico, Ahora. pero medio relacionado con familias. Entonces, Samsung, por ejemplo, es un chaebol. Ok. Ok. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Los coreanos no huelen mal cuando sudan, por lo tanto no es común el uso del ¿Esto es cierto o desodorante. falso? Ajá. Verdadero. ¿O falso? Ok. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Yo llevo una mala y me siento mal. Debería ir perfecto. ¿En qué lugar vas, Denshis? En el 14, me bajaron del 9 al 14. Me sacaron del top 10. ¿Quién será que va a ganar? ¿Alguien que es más fan de Blackpink que tú, Denshis? Qué oso. Calla. Cállate los ojos.
acuerdo. Yo puse que era verdadero, pero es falso, evidentemente. No, es verdadero. ¿O es falso? ¿Quién Yo creo que sabe? es A ver, falso. vamos a ver qué vota la gente. Verdadero. Verdadero 56, 55 falso. O sea, hubo empate. Y según esto sí es cierto. O sea, lo que tienen el rollo de los coreanos es que sí sudan, pero hay un rollo genético. El chiste es que su sudor no se descompone y no apesta. Entonces no es común. O sea, no es que no haya. Sí encuentra restaurante y bla, bla, pero tampoco es que sea común el uso porque ellos no tienen ese rollo que el sudor se descompone y apesta. Miren nomás qué ventaja en la vida. Además Mira de nomás. hermosos, no Sí. apestan. Punto para los coreanos. Eso lo descubrí gracias a TikTok, por cierto. Quiz. ¿Qué país tiene mayor producción de vehículos de motor? Ay, chale. ¿México o Corea del Sur? Es que México sí tiene un montón. Puse Corea, pero creo que es México. Creo que México tiene mucho más que Corea. Pues que a lo mejor Corea hace coches fuera de Corea, ¿no? Por eso no sé. Sí, Corea. Porque es que Hyundai, México- no, Hyundai es muy grande aquí en México, ¿no? Está en Monterrey. Hyundai y Kia. Pero es que aquí en México se arman muchos Sí. Kia, se arman muchos Hyundai, se arman Fords, Chevrolets, Jacks, puta, se arman todos los Huawei. coches, se arman en México. Yo creo Vamos que es a ver, México, sí. vamos a ver. Es México, es México. Y es Corea, pero por una cosita de nada, ¿eh? De hecho, Sí, como mira. que un año sí y un año, se van como que compechaneando. Un año gana México, otro año gana Corea. El 2020 fue Corea, pero 2018 fue México. O sea, están casi empatados. Siguiente. Venga. Una fácil, una fácil, una fácil. ¿Cuál de estas Esa la vas a imágenes? saber. Ah, está facilísimo. Esa de Enchis la vas a ver. ¿Cuál de las escrituras Ya. es coreana? La roja. Si la gente hubiera estado viendo mis videos de YouTube, ya tendría respuesta a muchas de estas preguntas. La rojita. La No, primera. era la color cafecito. ¿En serio? Sí. ¿Cómo sabes que la rojita, Ponti? ¿En qué basas tu respuesta? Que tenía circulitos. Muy bien, Ponti. Muy bien. Correcto. Correcto. Miren, 99 personas latinaron. O sea, ¿latinaron por Kawaii, puro sí, churro ya. o de verdad reconocieron el coreano? Yo creo que fue por eliminación, ¿no? Los otros identificas chino y era- japonés. Chino, japonés, yo lo otro era como árabe, ¿no? Es que Turco, tailandés. Es que el coreano es súper geométrico. Entonces, si ves circulitos y cuadraditos, es coreano. O sea, Sí, los círculos es la onda. Venga, pues, 37, A ver, lugar 37. siguiente. ¿Tú, Denchis? ¿Sigues en el Podio, honor? podio, sigo en el podio. va, siguiente pregunta. Corea del Sur fue el primer Fue- país en tener Tener. electricidad, ferrocarriles, red 5G. Esa de Serponti se la deben saber. Ya me la sé y ya la puse. Y de hecho hizo trampa porque No, esperó no. a que no. le dijéramos. No. Me bajaron correcto. porque analicé las respuestas. Miren, ¿Ya no miren, estás en primer lugar? 84 personas votaron que también fueron los que inventaron el reproductor de MP3, por cierto. Fue en Corea, una empresa coreana fue el hacer el primer reproductor. de Río, MP3. ¿no? ¿No era Río? No me acuerdo, pero no era Río, pero sí, ellos hicieron el primer reproductor de MP3. Siguiente. Quiz. Corea del Sur es el país número 1 en producción, En producción de smartphones, Holy semiconductores, shit. laptops, pantallas. Ya la cagué. Ya me sacaron del top 10. Yo en este subí, yo creo que estoy seguro que subí. Ah, ya sé qué pusiste. Correcto. ¡Sí! ¡Sí! Es que en realidad son el número 1 en smartphones, pantallas y semiconductores. De las tres cosas son el número 1. Laptops nada más, China es la. Ahí está. Yo Pues, pantalla. pues es que todo eso son el número 1 en producción. Ay, sí, ahora sí ya te quieres ir a vivir a Corea, ¿no, Vanessa? Obvio, y conseguirme un marido y todo el asunto. Corea, ¿no? Siguiente O sea, pregunta. ¿Cuáles de estos videojuegos son de origen surcoreano? Veamos. Aquí ya subo. Aquí League of ya Legends, subo. PUBG, Pump It Up, No. Ragnarok Online. Ay, la cagué. Era Pump It Up. ¿Cuál pusiste tú, Mitch? Pues el obvio, ¿no? Yo puse Ragnarok. League of Legends. Sí, es coreano, League of Legends. No, Denchis. No, Le- no es League of coreano. Legends, no. Los coreanos son súper campeones en League of No. Legends, pero el juego no es. Es gringo, El juego, League of Legends. ajá. Es De gringo. Riot. Ajá, los Sí. otros tres, aparte viste a la que estaba mal, Denchis. PUBG, Ragnarok y Pump It Up son de Son origen coreanos, coreano. puta Y madre. Corea del Sur es potencia mundial y los campeones del mundo en League of Legends, pero no son los desarrolladores de League of Legends. Ay, se las dejé, ya sabía. Va, Venga. siguiente pregunta. ¿La última? ¿Ya La última. Ah, Vamos, ya no gané. Verdadero. La última. Corea del Sur es considerado la cuna de los esports. ¿Verdadero o falso? Está Miren. bueno, está. 103 Ah, personas madre. dijeron que era verdadero, solo 8 dijeron que era falso. Así es. Estoy en el,
Estoy en el 25, lugar 25. Corea del Sur es considerado la cuna de los esports. Y vamos a ver el podio. Queda en sexto lugar. Ellis está en tercer lugar, Carlos SBG en segundo. Y en el número 1, Liliana. Ahí están. Muchas gracias, mi amigos. Hagan así, corazoncitos coreanos. Corazoncitos coreanos de Enchis. Of course. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? Nada mal, ¿no? O sea, como que sí atinaron a varias respuestas en general. Algunas ahí eran medio tramposillas, como la del consumo del chile y la del consumo del alcohol, y cayeron en la trampa. Pero en general, al parecer, como que sí tenían ahí conocimiento sobre Corea del Sur. Perdidos no estaban. Así que bueno, esa es la visión de un poco más de 100 mexicanos y algunos latinoamericanos sobre Corea del Sur. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, por favor, no se les olvide darle like, compartir, suscribirse, que todo eso me es de gran ayuda. Y bueno, pues nos estamos viendo pronto aquí en mi próximo video para la K-Influencer Academy.